Continuamos con el segundo episodio de nuestro podcast Conectados al Gran Yo Soy. O sea, en lo que dependa de ti, trates de estar bien con todos. Que no dejes que el sol caiga sobre tu enojo. Y yo creo que nosotros estamos llamados a depender del Señor también, ¿no? Y que Él nos guíe. O sea, Señor, tú guíame. ¿Qué es lo que debo hacer en esta situación? Tal vez yo ya no estoy enojado, tal vez a mí ya me pasó, tal vez la otra persona ni cuenta se dio, entonces no es que necesitas, o tal vez sí necesitas confrontar, hablar, ¿no? Y el único que nos puede dar, creo que claridad en eso es el Señor. Creo que Dios es un Dios personal y las circunstancias son diferentes. Pero creo que lo importante es mantener, o sea, esa como que nueva identidad. Soy una nueva criatura, un hijo de Dios, que quiero glorificar a Dios con todo lo que hago, ¿no? ¿Y qué es lo que interviene en esto? Mis relaciones, mi vida, lo que yo estoy haciendo, mis emociones. Entonces, sí creo yo que estamos llamados, o sea, a pedirle al Señor en ese tipo de casos, o sea, la sabiduría del Señor para que Él te muestre. Tengo que ir a hablar. Evidentemente hay cosas que sabemos que son así. O sea, tenemos que perdonar. No voy a decir, Señor, ¿será que le perdono? No, porque hay cosas que ya sabemos que están... Muéstrame si lo perdono. Que están firmes, ¿no es cierto? O sea, si es que yo sé que le he hecho algo malo, sí debería ir a decirle, perdóname. Y en la Biblia dice, o sea... Igual, ajá. Pero en la Biblia te dice, o sea, mientras dependa de ti, o sea, ¿qué está en mis manos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pero sí hay versículos también en la Biblia que dice que les confrontes a las... Sí. Pero y también justo estaba buscando encontrar que dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios 27:5. Porque en eso creo yo, o sea, que si tú realmente amas a una persona, entonces te importa y por eso haces esto. Pero por eso te digo, yo creo que es importante que Dios nos dé sabiduría, porque capaz es el hecho de irle a decir para que no vuelvan a hacer o para que no le hagan a otras personas. Capaz puede ser. Yo creo que es súper difícil, pero creo que lo mejor para mí es tratar de hablar. Y a nosotros sí nos ha pasado miles de veces que hubiéramos preferido que nos digan a enterarte para atrás. Lo que pasa es que aquí hay un tema y es algo que cada persona va a afrontar de una manera diferente. Hay personas, o sea, que prefieren hablar, decir las cosas. Hay personas que, como dice la Amanda, no, mejor no digo nada para no hacerle daño. Pero está la persona que no puede controlarse emocionalmente como para hablar. También está el extremo, claro. Entonces es como que pasamos desde... Pero es que lo que pasa es que ahí voy ahí. Viene una parte, o sea... Pídeme perdón. Es que va esto. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona a lo largo de la vida ha ido aprendiendo en una preconcepción, por así decir, del mundo, cómo resolver sus propios problemas. Pero cuando venimos a los caminos del Señor, esa preconcepción del mundo cambia, porque obviamente Dios en su palabra te dice cosas totalmente diferentes. O sea, la mentalidad del mundo no es la mentalidad de Dios, pero lamentablemente la gente dentro de la iglesia quiere llevar la mentalidad del mundo a las cosas de la iglesia. Y ahí es donde entonces viene el choque, viene la confrontación. Porque tú, si eres una persona cambiada, restaurada, que Dios puso una nueva identidad en ti, que Dios ha ido trabajando en tu corazón y en la manera en cómo quizás expresas las cosas, una persona totalmente agresiva, pues Dios moldea su corazón y ya puede ir afrontando y quizás conversando con la persona que le ha hecho una ofensa de una manera diferente. Pero hay muchas personas que incluso conocen su carácter y es como que prefieren, ese rato no voy a hablar, voy a ir con Dios, voy a orar, que Dios primero sane mi corazón, porque la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero cuando no das una blanda respuesta, ¿qué pasa?
Claro, si sabes que no la vas a dar, mejor quédate callado. Es que a veces es esto, o sea, ¿cómo Dios ha obrado en tu corazón? Exacto. ¿Cómo Dios ha obrado en tu corazón para que tú puedas afrontar, pero también puedas hablar con las personas desde la mejor manera? Porque como hijos de Dios, o sea, estamos llamados a, primeramente, el perdón. Es una de las cosas que cuesta mucho en las iglesias. La gente no perdona. La gente tiene esa idea en la cabeza del mundo de que Dios es el Dios es el que perdona, pero yo no. Yo te las voy anotando ahí, La canción. una a otra. Sí, y estas ideas del mundo lamentablemente se han metido en la iglesia y han tergiversado lo que Dios dice en su palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Si tienes alguna ofensa contra tu hermano, llama a los ancianos de la iglesia, hablen. O sea, que se establezca un diálogo. A veces lo que tú entendiste no es lo que la persona quiso decir. Y armaste una película de ganas. Y es como que... Y es como que antes de tu poder, quizás con lo que tú digas, o con tus acciones, o con tus palabras, herir o ser piedra de tropiezo para el que está al lado de nosotros, como decir, Señor, controla mi lengua, controla mi corazón, controla mis pensamientos, controla mis impulsos y permite que yo pueda hablar de una manera calmada. Es que yo creo que la base de todo es el amor, que es un fruto. Entonces tú lo haces por amor, porque le amas a esa persona y quieres aclarar las cosas o quieres decirle algo. Yo les agradezco tanto a nuestros amigos que ellos sí nos decían cosas que de pronto hace rato no queríamos oír, no queríamos, o sea, es difícil, pero realmente realmente les importábamos y nos decían, porque es bien difícil encontrar eso, o sea, personas que te digan las cosas de frente, que te hagan ver las cosas. que te hagan ver. Sí, yo creo, que en esto sabiduría que venga del Señor, el momento, pero también sí, o sea, se debe ver, creo que dos partes, ¿no? Una es tu corazón, que Dios tiene que sanar, que Dios tiene que poner su mano. Evidentemente el perdonar no es algo fácil y humanamente es algo imposible. Y creo que cuando pasan cosas complicadas humanamente no es que podemos y decir ya, pero creo que la gran diferencia del Hijo de Dios es que el Hijo de Dios tiene el deseo de perdonar. O sea, Señor, yo no puedo, Señor, yo le odio, Señor, mi corazón está mal porque tengo pero ayúdame, o sea, tú obra, tú abre las cosas, mueve las cosas para que yo pueda perdonar, para que pueda esto también. Y creo que también es importante pensar, como decía Landrita, en el otro también, ¿no? Que eso creo que Dios va haciendo, ¿no? Si cuando tú perdonas también, entonces ya te importa el otro, ya piensas en el otro. Y muchas veces sí es importante confrontar. Sí, como decía Andreita, bueno, nosotros pasamos, no sé, unos 20 años en una iglesia donde muchas personas hablaban muy mal de nosotros y muy pocas realmente tuvieron, no sé si decirlo así, pero la decencia de decirnos a nosotros directamente. Muchos dicen que oraban, muchos dicen que hacían otras cosas, pero la verdad, bien pocos, o sea, de todos los chismes y de todas las cosas que habían, muy pocos nos dijeron de frente. Evidentemente sé que personalmente mi carácter no es que es tan fresco y capaz que muchas personas querían evitarse el problema, puede ser, pero la verdad es que sí también, sí creo que hubiera sido mejor que muchas personas se hubieran acercado a mí, acercado a la Andreita, a decir, no saben que esto no está bien, esto no me parece, oremos, pongamos esto en las manos del Señor, ¿no? Porque también sí creo que hay que pensar también en la otra persona, ¿no? Pero creo que igual es algo que Dios tiene que darnos claridad, Dios tiene que mostrarnos. Tal vez tú tomas bien de ciertas personas, pero cuando Dios obrando... Yo creo que nadie va a decir, a nadie le gusta que le digan. Obviamente sí es difícil. Sí, es difícil. Y una de las cosas que a mí me impacta de la Biblia, es algo que no entiendo todavía,
debe ser quizás mi carácter, como decía el Edu, o lo que sea. Pero la Biblia cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, qué difícil. No me ha pasado. Qué difícil. Porque, o sea, como lo sabemos, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero qué difícil es llevar eso a la práctica. Porque no solamente es tu prójimo en tu iglesia, es el que tienes en el trabajo, es el que tienes en cualquier lado. Claro. Y a veces, cuando no son buenos contigo, ahí sí creo que... No, pero es difícil. O sea, es difícil porque nosotros como cristianos damos amor porque Dios pone eso en nosotros. O sea, si nosotros no tenemos a Dios en nuestros corazones, no vamos a dar ninguna señal de amor, de afecto o de preocupación por los que están a nuestro entorno. O sea, de ninguna forma. Pero el amar a tu prójimo como a ti mismo es algo muy complejo, muy difícil. Porque, claro, o sea, tú buscas para ti siempre lo mejor. Siempre uno tiene un amor propio, ¿no? O sea, algo que, o sea, tú tratas de cuidarte, tratar de vestirte lo mejor, tratar de tener tus mejores rutinas o cosas en la vida porque tú buscas tu bienestar. Pero saber que todo lo que tú haces tienes que demostrarlo también hacia el prójimo, hacia la persona que te rodea, es difícil, es complicado. Y más cuando vienen estos problemas de confrontación donde tú tienes que realmente confrontar a la otra persona, es difícil, incluso hasta en eso. Sí, pero creo que cuando Dios pone en ti ese amor, o sea, tú sabes, o sea, aunque no le guste, bueno, nosotros también, como les decía Andrita, trabajamos muchos años con jóvenes y no siempre las personas toman de la mejor manera la confrontación. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal, que está pecando, que debe cambiar, ¿no? Pero personalmente cuando Dios va obrando en tu vida, o sea, Dios pone en ti eso, o sea, el decirle, bueno, aunque no me quieras, esto no está bien. Pero creo que sí tenemos que tener mucho cuidado en no confrontar a las personas de acuerdo a nuestra propia perspectiva, sino siempre ir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. O sea, tú estás yéndote en contra de lo que Dios dice, no en contra de lo que a mí me parece, ¿no? A mí no me gusta, qué sé yo, el pelo corto de las mujeres. No les puedo ir a decir, ¿sabes qué? No te cortes el pelo. ¿Sabes qué? No se te ve bien. O sea, pero sí les puedo decir, ¿sabes qué? En la palabra de Dios dice que no te unas en yugo desigual. ¿Sabes qué? En la palabra de Dios te dice que la amistad con el mundo constituye enemistad con Dios, ¿no? Pero claro, evidentemente, cuando tú piensas todas estas cosas, también van siendo un reflejo de nuestros traumas o de las cosas que nosotros hemos pasado, ¿no? Por ejemplo, tal vez a nosotros, como nunca nadie nos dijo nada, sino que hablaban así atrás nuestro, nosotros sí tenemos como que ese no, pero me imagino que otras personas a las que hayan vivido incapaz de esa confrontación constante, que todo el mundo te moleste, entonces capaz sientes mejor, dejamos vivir en paz a la gente, ¿no? Sí, y eso se ve mucho, bueno, en los no creyentes se ve mucho cuando dicen, bueno, es que yo toda mi vida, mi papá, mi mamá nunca me trataron bien, entonces yo no tengo confianza con las personas. O en la iglesia mismo se ven muchas veces las personas que no perdonan, que crean juicios sin siquiera conocer a las personas. Dicen, no, yo no me acerco a esa hermana porque yo antes iba a otra iglesia y una hermanita así similar me hizo algo feo. O sea, normalmente estos traumas del pasado suelen definir lo que somos, y aún a los creyentes, porque bueno, uno diría, sí, al mundo pues no conoce a Dios y tal, pero uno como creyente aún así le sigue afectando. Ese impacto que crea este pasado que tuvimos, sí nos sigue afectando. Pero bueno, vemos que en el medio cristiano hay muchos casos así. Quizá nosotros también tengamos algo de que tal vez hubo un problemita en nuestra infancia o en la iglesia y estamos siempre con eso de, no, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, la defensiva, exacto. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a las personas que nos están escuchando qué hacer en estos casos? Porque es difícil, realmente es difícil. Si uno no entrega todo a Cristo, si uno no dice, todo lo que soy es tuyo, Señor. Quiero que todas las cosas
como dice, Él te hace todo nuevo. Todas las cosas viejas ya pasaron, ya yo soy alguien nuevo. ¿Cómo haríamos ahí en este caso? Porque ahí has dicho algo muy importante, el rendir todo a Cristo. Generalmente los verdaderos cristianos batallan con el poder entregar todo a Cristo. Pero los que llevan en la iglesia, que es los, como así decir, religiosos, llevan años en la iglesia que nunca han conocido realmente a Dios. Entonces tienen otra perspectiva totalmente diferente. Un hombre que tú realmente lo ves, un hombre o una mujer realmente transformado por el Señor, busca a Dios, le pide perdón a Dios, le pide que Dios le ayude, que le dé las fuerzas, que ponga palabras en su corazón y demás. Pero una persona que realmente no ha conocido a Dios y que va a la iglesia por costumbre, por religión, o porque mi familia iba, por lo otro, va a saber que va a crear juicios diferentes y va a tratar de destruir a la persona. Y en esto va algo muy importante. ¿Qué estoy cargando yo en mi vida? ¿Qué traigo yo del mundo? ¿O qué estoy dejando que el mundo esté influenciando en mi corazón? De tal manera que le está quitando el lugar a Dios y por consiguiente me está alejando de Dios. Porque muchos de los traumas, muchas de las situaciones, no resueltas, muchas de las situaciones que arrastramos en nuestras vidas, es porque nosotros decimos, sí Señor, yo te alabo, yo te exalto, tú eres todo, yo te entrego todo, pero esto no, esto yo quiero resolverlo. ¿Por qué? Porque el ser humano le gusta siempre tener el control de las cosas. Yo creo que humanamente hablando, como decía Gerson, nosotros no soltamos, nosotros nos comparamos con el mundo, ponemos nuestros propios estándares, pero cuando tú eres un hijo de Dios, tú eres una nueva criatura, estás transformado y tu visión cambia por completo. Me pongo a pensar en el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Miserable de mí, o sea, no hago lo que quiero hacer, o sea, estoy haciendo tonteras, en pocas, ¿no? Pero creo que, o sea, esa es la gran diferencia del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Que en el Hijo de Dios lo que ha cambiado es el corazón, no que seamos perfectos, no que ya podemos, no es que ya puedo entregar todo, que ya puedo perdonar a todos, que puedo confrontar a todos, pero mi corazón es distinto. Entonces en mi corazón hay ese deseo de ser diferentes, hay ese deseo de honrar y glorificar a Dios, hay ese deseo de obedecer lo que Dios dice, estar bien con todos, de no dejar que estas cosas, estos traumas de mi pasado definan mi vida, sino que sea el Señor el que define mi vida, ¿no? Y yo creo que es un buen termómetro también analizar, para analizar nuestra vida, es cómo está mi corazón, cuál es el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es conseguir algo de Dios, porque tú puedes preguntar a la gente en la iglesia, ¿por qué estás aquí? Porque quiero que Dios me bendiga, o no sé, porque me quiero sentir bien, porque no sé, no quiero cambiar esta situación. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, o sea, ¿por qué hacemos las cosas? Porque queremos agradar a Dios, queremos conocer más a Dios, no para conseguir algo de Dios, sino para que nuestra vida le pueda honrar y glorificar. Entonces yo creo que, como tú decías, o sea, ¿qué consejo, qué decirle a la gente? O sea, primero analizar tu corazón. ¿Cuál es tu deseo? Si tu deseo no es vivir para Dios, si tu deseo no es caminar conforme a lo que Él quiere, entonces lo primero que necesitas es a Dios, o sea, que Él transforme tu vida. Y si tu deseo es conocerle cada día más al Señor, es pedirle al Señor, Señor, mira mi vida, como dice el salmista, se examina mi corazón, y si hay algo de maldad en mí, o sea, límpiame. El rey David, que es el que escribe este salmo, creo yo, no, esto es personal, se debe haber traumatizado por todo lo que había hecho, ¿no? Y cuando vio todo lo que había hecho, ¿qué es lo que dijo? O sea, Señor, no puedo creer que haya llegado hasta este punto, revisa, o sea, límpiame. Porque tú ves que el rey David no era un hombre perfecto,
pero era un hombre que había sido transformado por Dios y por eso su corazón era distinto. Y ese era el deseo que él tenía, ser distintos. Y la pregunta es si realmente yo tengo ese deseo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de identidad, yo tengo ese deseo de identificarme con Cristo, de ser como Él quiere. Si es que yo pienso que hay traumas y que hay cosas que definen nuestra vida, es poner delante del Señor y decirle, bueno, Señor, tengo esto, no puedo con esto, lucho con esto, ¿qué hago con esto? Señor, guíame. Y es una dependencia absoluta del Señor. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y creo que humanamente no entendemos eso, o sea que cuando estamos separados de Dios no podemos hacer nada, pero cuando estamos aferrados de su mano llevamos mucho fruto. Y creo que eso es lo que Dios va haciendo en nuestra vida. Él nos va limpiando, Él nos va perdonando, Él va cambiando nuestro corazón, Él va guiando cada paso, nos va mostrando qué es lo que Él quiere que hagamos. Ay, verdad. Ay, verdad. Nuestro amigo Lucas. Pero creo que el Señor es bueno y el Señor es fiel. Y si realmente nosotros queremos una vida nueva, lo que tenemos que hacer es pedir al Señor. El único que nos puede cambiar, el único que nos puede transformar, el único que nos puede levantar es Dios. Yo también creo que uno de las, no sé si traumas, bueno, sí, a veces es cuando uno se enamora malamente o cuando no estás dentro de la voluntad de Dios. Creo que esa parte también del corazón es súper complicado y súper difícil, y justo tú decías del yugo desigual, y creo que sí, el enemigo usa un montón de eso en los jóvenes, en los chicos, para separarte de Dios, y muchos hemos pasado por esas cosas. Pero yo creo que sí, es como que solo Dios puede sanar tu corazón realmente para poder confiar otra vez, o no sé, tantas cosas que pueden pasar, que te lastiman, te rompes el corazón, todo, pero solo Dios es fiel y Él es el único que te puede sanar. Pero yo pensaba que ese dolor del corazón roto es súper feo para los que han pasado. Sí, y bueno, creo también que no deberíamos, como cristianos o como personas quizás que no conocen a Dios, no permitir que estos traumas del pasado y estas cosas que nos llegaron a afectar quizá sigan afectándonos. Tanto en los cristianos, más que nada, no podemos seguir hundiéndonos en ese lodo de sabes, no quiero perdonar, o en ese lodo de que no confío en la gente, hasta llegar hasta lo más profundo para luego decir, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. No, porque el Señor dice, venid confiadamente al trono de la gracia, aquí vas a hallar tranquilidad, aquí vas a hallar paz y aquí vas a hallar perdón. Pero el Señor, bueno, el salmista justamente que iba a decir, mencionar a David, como él dice que escudriñe su corazón, que le examine el corazón. Y la palabra dice, engañoso es el corazón, ¿sí? Entonces, poder acercarnos también ante Dios y decirle, Señor, esto soy, así soy pecadora, no perdono, me cae mal Pepito, Juanito, todo el mundo, pero Señor, examina mi corazón, cambia esto, porque confío y creo que tú puedes hacer la obra, porque la obra no es nuestra, la obra no es del pastor que me predica todos los días, la obra no es de mi mamá o de mi papá, sino es del Señor, y Él actúa en cada uno de manera diferente, con nuestros traumas, con nuestras cositas, quizá con nuestros mal genios que por ahí cargamos también. Entonces es bonito poder entender que Dios es un Dios bueno, fiel, soberano, justo, pero es necesario que nosotros también pongamos nuestro granito de arena. Una de las cosas que más a mí me gusta en la Biblia es la vida de Job. Si tú ves la vida de Job, cómo comienzan los primeros capítulos, le matan a todo el mundo. O sea, si hicieran una película de Job, yo creo que matan hasta el camarógrafo, porque o sea, todo el mundo se fue. Se le fueron los hijos, todos los amigos. El Job se quedó solo. La esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. O sea,
ni siquiera es como que maldice a tu Dios y ahí vemos cómo hacemos, no, mueren también. O sea, hasta ese punto. Pero para mí, en mi vida personal, el trauma o las experiencias negativas te van a definir tu presente en la medida en que tú se lo permites. Porque si tú entregas a Dios todo, te rindes a Dios y le dices, Señor, sana mi corazón, quita todo lo que yo siento, pon gozo en mí. Dios es poderoso para quitar incluso esas imágenes, todas esas experiencias, sensaciones, todo lo que sea. Porque como decían ustedes, somos una nueva criatura en Cristo. Y Dios es el único que tiene el poder para hacer eso. Pero muchas veces al ser humano le gusta el dolor. Le gusta sentir eso. Porque si yo soy una nueva criatura en Cristo, ¿por qué yo tengo que cargar con algo que no es mi carga? ¿Por qué yo tengo que cargar con algo que no me pertenece? Cuando todo lo que yo tengo, todo lo que soy, es porque Dios ha puesto en mí una nueva identidad y me ha hecho un hijo suyo o una hija suya. Entonces, yo sí soy del criterio que el trauma de tu vida te va a definir siempre y cuando tú se lo permitas y no lo entregues a los pies de Cristo. Y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquier cosa. Y Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Incluso si no la cambia en el momento porque queremos también que Dios haga todo de un día para otro, ¿no? Pero si no lo hace en ese momento es porque Dios está formando nuestro carácter y nos está moldeando para ser cada día más a su imagen y semejanza. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. El enemigo a veces utiliza estas cosas para acusarnos, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir menos. Pero Dios ya venció al enemigo y tenemos que creer por fe que Dios va a cambiar nuestro pasado y nos va a hacer una nueva, y ya nos hizo una nueva criatura en Él. Entonces a veces los cristianos padecen o yo creo que es falta de fe, porque si Dios ya te cambió, si Dios restauró tu corazón, ¿por qué vas a seguir viviendo de la misma manera que vivías antes? Y es tenaz, porque es un proceso. Dios va regenerando, cambiando tu corazón, pero hay gente que le gusta seguir viviendo lo mismo. Hay gente que por una experiencia que tuvo en la vida ya cree que su vida siempre va a ser así, va a ser marcado por eso, cuando no, Dios te hizo una nueva criatura en Él. Y sí, muchas veces le vamos a fallar a Dios porque no somos perfectos. Incluso muchas veces nos vamos a alejar de Dios y van a venir ciertas consecuencias en nuestras vidas. Pero Dios es más poderoso que eso. Dios es el único que tiene el poder y la autoridad para cambiar. Por eso el trauma va a definir tu vida, las situaciones negativas, las experiencias malas de la vida van a definir tu vida, siempre y cuando tú no rindas tu vida a Dios. Siempre y cuando tú no descanses en Dios y le entregues todo. Yo creo que también puede ser conocer la palabra, conocer la Biblia, claro. Porque ahí, tenemos todo, tenemos pues como nuestro manual y ves las promesas, ves todo también, pero pues yo creo que cuando hablamos de identidad es como si nosotros fuéramos mendigos. Nos morimos de hambre y somos mendigos. Y viene el rey y nos adopta. Te adopta y cambia totalmente esa situación. Ya no eres mendigo porque ahora eres hijo del rey. Y ya no vives ahí en la calle, sino vives en el palacio. Pero cuando tú estás en el palacio, capaz te acuerdas que no comías. Entonces te da miedo que te dé hambre pero ya vives en el palacio, donde si te da hambre está la comida, están las cosas. Y yo creo que es algo así. Nosotros vivimos lejos de Dios, vivimos en pecado, vivimos en una situación bien terrible, pero Dios ya vino, ya nos transformó, ya te cambió, y ahora nosotros estamos llamados a vivir como es digno de un hijo de Dios.
entendiendo quién es Dios, entendiendo quién es el Señor, entendiendo que Él es el dueño de todas las cosas, entendiendo que Dios nos ama de formas que ni siquiera nos podemos imaginar. Y es como que nosotros humanamente, y me imagino que también son las trampas del enemigo, te vas al pasado, te vas a lo de atrás, te vas a esas cosas para que Dios, para que, no sé, para que nos quitemos nuestra mirada del Señor, ¿no? Pero como hijos de Dios, yo creo que estamos llamados a poner nuestra mirada firme en quién es el Señor, y poner y entender, o sea, que ahora yo soy un hijo del Rey y que tengo que aprender a vivir como tal. Ya estoy, o sea, ya soy, o sea, soy príncipe, y así me vaya a vestir como mendigo y veo como mendigo, sigo siendo príncipe. Pero como hijos de Dios, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir con esta nueva identidad, o queremos seguir dejando que todas las cosas que han pasado, que todas las experiencias sigan marcando nuestra vida, en lugar de que esta nueva identidad sea la que marca nuestra vida? Yo creo que por eso en la Biblia dice que en todo lo bueno, en todo lo justo, lo noble, en eso pensar. Y creo que sí es una de nuestras luchas en la mente, eso, o sea, siempre estar pensando en las cosas buenas. O sea, por ejemplo, tienes un problema en el día al día, o sea, a veces es más fácil enfocarse en todo lo malo, y no todos damos cuenta realmente de las bendiciones que Dios nos da, o sea, el estar vivos, el ser sus hijos, el cada día levantarse, el tener una familia, tantas cosas, ¿no? Yo creo que es súper importante enfocarse en lo bueno, y creo que también es parte de quiénes somos, o sea, pensar, soy su hija, soy esto, soy amada, soy bendecida, en vez de todo lo que el enemigo te dice, no sé, no tienes esto, no haces esto, no puedes esto. Y creo que sí, o sea, es una lucha diaria, y entregarle a Dios también nuestros pensamientos, y que nuestra mente siempre se renueve en Él, porque creo que también eso es parte de nuestra naturaleza, o sea, de luchar con eso. Sí, y lo que estaba diciendo Eduardito me hizo recordar a la historia del hijo pródigo, ¿no? Como el hijo pródigo, bueno, estaba perdido, hasta comió de la comida de los cerdos, ¿no? Después de haber sido una persona que vivía en un palacio quizá, o vivía en una casa muy bonita, y al momento de regresar, el padre lo recibió con los brazos abiertos, le puso unos anillos, lo cambió de ropa, le hicieron que lo bañen, lo pongan precioso, hermoso, nuevo, de paquete nuevamente. Pero ¿qué pasó en ese momento? Él tenía miedo, él decía, uy, pero es que tú no me vas a perdonar, papá, antes de que llegara, pero capaz tú no me vas a querer perdonar, quizá no me vas a ver igual con los mismos ojos, porque yo me fui, yo hice lo malo, yo hice tantas cosas, ¿no? Pero el padre lo recibió bien, le hizo cambiar todo, pero yo me imagino que, bueno, también, idea mía, porque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que no debió haber sido tan fácil para este hijo pródigo olvidar su pasado. Aun cuando el padre le mostró todo lo maravilloso que había en la casa, lo que él le iba a dar, que él ya no recordaba el pasado de él, que se portó mal, que se portó feo, que fue malcriado, nada, sino que él le quiso dar lo mejor de lo mejor. Entonces yo imagino que muchas veces somos así, ¿no? El Padre Celestial nos tiene lo mejor para todos nosotros, las mejores comidas, los mejores vestidos, hablando de una manera simbólica, ¿no? Pero Él tiene lo mejor para nosotros, las mejores promesas, el mejor futuro, no como lo que nosotros queremos quizá, pero Él ya conoce el futuro y para Él es perfecto para nosotros. Pero muchas veces, como aquel hijo pródigo, no queremos a cositas. Todavía es como que decimos, no, pero Señor, yo era una pecadora antes, ¿cómo voy a acercar ante ti? ¿Cómo tú me vas a dar tantos regalos? Quizá a veces pensamos eso, como cristianos. Y muchas veces las personas que no conocen a Dios dicen, yo no me puedo acercar a Dios porque yo he sido, pero terrible. Dios no me va a aceptar nunca. La Biblia dice que Él nos recibe tal cual somos. Y bueno, Él hace la obra al final de cuentas, pero no vamos a esperar a ser perfectos para querer realmente que Dios haga algo en nosotros. Entonces, eso sí, como hijos de Dios debemos recordar que nuestro pasado nuevamente no nos define, que el Señor hace cosas nuevas, maravillosas,
Y yo siempre me imagino que Dios nos ve así como hormiguitas chiquitas. Nosotros como somos chiquititos como hormiguitas, Él ya ve a dónde vamos a llegar, Él sabe que vamos a llegar a tal punto, pero nosotros todavía estamos con nuestra mirada muy limitada y decimos, bueno, hasta ahí voy a llegar. Pero el Señor conoce el futuro y sabe que es maravilloso para nosotros. Sí. Bueno, creo que ha sido interesante el poder escuchar un poco de lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra nueva identidad. Les invito a reflexionar a cada uno de ustedes y que nosotros también podamos reflexionar en que ahora somos nuevas criaturas en Cristo y que estamos llamados a vivir como es digno de un hijo de Dios, sin dejar que el pasado, que los traumas, que lo que haya sido, que hay ahí, nos defina. Les esperamos la próxima semana.